Hola chicos, chicas, bienvenidos a su nueva clase virtual. Estamos en el tema de ciencia ficción. Habíamos dicho en el video pasado que la ciencia ficción, es aceptado por la crítica literaria que tiene sus orígenes con Frankenstein. Porque es la primera historia que, si bien tiene una intencionalidad de nacer como una historia de terror, esta historia se fundamenta en la ciencia para dar fundamento a su argumento o a lo que va de su trama o lo que va a tratar su trama. Entonces por eso decimos que con esta con esta obra literaria empieza la ciencia ficción. Quiero traer a colación una respuesta que me envió Salomé Ponce, dentro de lo que ya he leído, leí la respuesta a Salomé Ponce en la que me dice que averigua y que Frankenstein se escribe en 1818 y no en 1816. Salo tiene razón en dar esa respuesta, pero quiero explicar que, y para que quede más claro, Frankenstein nace primero como un cuento en 1816, es decir, en 1818 nace como novela literaria o como obra extensa en la literatura. Pero 2 años antes en 1816, sucedió lo de la Noche de los Monstruos, que es cuando los escritores se reúnen a crear el mejor o el más terrorífico de los cuentos de terror, valga un poco la redundancia. Entonces, en 1816 podríamos decir que Frankenstein, esa Noche de los Monstruos, nace como un cuento, pero que en 1818 vuelve a nacer ya como una novela y como una obra literaria extensa. Entonces, muchísimas gracias a esa aclaración de Salomé. Aquí redondeamos un poco esa información para que quede más clara. Y bueno, ahora ya adentrándonos un poco a nuevos datos sobre la ciencia ficción o a nuevo conocimiento sobre la ciencia ficción, empecemos por algo que ya hemos visto en videos anteriores, y es que la ciencia ficción es esa temática narrativa que abarca sucesos como viajes en el tiempo, viajes interplanetarios, eso quiere decir de un planeta a otro, personajes extraterrestres de otros planetas o personajes robotizados, androides y robots, como también otros como el avance de la medicina. Por ejemplo, si habláramos de la posibilidad de borrarle la memoria a una persona, estaríamos hablando de ciencia ficción, siendo que eso pues todavía no hace parte de nuestra cotidianidad. Y es que la ciencia ficción es esa temática narrativa que fundamenta sus argumentos y sus tramas en los avances de la ciencia y que crea mundos posibles a partir de algo que no pertenece a nuestra realidad, pero que podría ser parte de nuestra realidad debido a los avances de la ciencia. ¿Listo? Creo que con eso pues establecemos la idea principal de la ciencia ficción, que igual ya la discutimos también un poco cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos. La ciencia ficción es esa temática narrativa que fundamenta sus tramas en la ciencia. Entonces, así que existan dentro de ellas ciudades muy tecnológicas con elementos y aparatos que pues para nosotros aún son desconocidos, pero que obedecen a una idea imaginativa sobre un avance tecnológico que los hace posibles. ¿Listo? Entonces, remitámonos nuevamente a Frankenstein. Habíamos dicho en el video anterior que para ese momento, pensemos en 1816, los trasplantes no hacían parte de la cotidianidad. Hoy en día pues ya es natural hablar de trasplantes, pero para ese momento era como hablar de un avance científico. Por eso se habla como de esos mundos posibles que no hacen parte de nuestra realidad, pero que se ven o que son aceptados como un futuro en el que la ciencia tenga mayor desarrollo. ¿Listo? Entonces por eso también estas historias suelen ser especialmente futuristas. Habría entonces que dar un dato relevante, y es que el término ciencia ficción nace en 1926. Entonces, para que hagamos esa diferenciación, Frankenstein nace en 1816 o 1818, depende si es cuento o novela, pero el término ciencia ficción, es decir, cuando ya podríamos hablar de esa obra como ciencia ficción, es en 1926 cuando ya esta temática narrativa se apropia de este nombre. El género ciencia ficción nace con una revista
que se llama Science Fiction. Entonces, ¿qué pasaba con esa revista? Ahí se reunían relatos de varios autores, entre ellos Edgar Allan Poe, que es el creador de la novela policíaca, o el padre de la novela policíaca, que ya lo estudiamos. Edgar Allan Poe, Julio Verne, entre otros. Bueno, aquí en la portada, por ejemplo, están Julio Verne, Edgar Allan Poe, autores que habían contado historias o que escribían historias en las que había un uso exagerado de la ciencia. Entonces, cuando nos damos cuenta de que hay historias que responden a estas características, comenzamos a adoptar el término ciencia ficción. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una portada pues de esa revista de 1926 y aquí tenemos otra, Science Fiction. Entonces, desde este momento es cuando empezamos a hablar de ciencia ficción. Cuando Mary Shelley escribió Frankenstein, o por ejemplo cuando Edgar Allan Poe habrá escrito alguna de las historias que aquí se recopilan, ni siquiera sabían que estaban hablando de ciencia ficción. O sea, estaban, digamos, colocando productos de su imaginación en una historia, pero después esas temáticas o esos productos de la imaginación comenzaron a ser tan recurrentes que ya pudimos hablar de una temática narrativa o de un género narrativo como lo es la ciencia ficción, en la medida de que muchas historias tenían esos rasgos en común, esos rasgos de exagerar en el uso de la ciencia en sus tramas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ese mundo posible que no lo asumíamos como la realidad, sino como algo que podría ser posible en la medida que avanzara la ciencia, les quiero traer un ejemplo muy especial. Viaje a la Luna. Viaje a la Luna, o De la Tierra a la Luna, es una novela de Julio Verne que, bueno, aquí vemos un poco una ilustración de una de esas primeras ilustraciones sobre De la Tierra a la Luna como obra literaria de Julio Verne, y aquí vemos pues una imagen representativa. Yo creo que ustedes ya la han visto, y es que esta es una, digamos, película importante pues en la historia del cine, porque también es como esos comienzos en la ciencia ficción dentro del cine. Pero bueno, para centrarnos en lo que estaba diciendo, es que Julio Verne escribe en 1865 De la Tierra a la Luna. ¿Listo? Entonces, De la Tierra a la Luna es una obra literaria que se escribe en 1865 por Julio Verne. Y el cine toma, digamos, esta obra y otras que tratan también sobre un poco viajes a la luna o el hombre en la luna. Entonces, el director de esta novela, el director de esta película, en 1902, adapta esta novela de Julio Verne y otra a una versión cinematográfica. Eso para decir que, miremos las fechas. Estamos hablando de que De la Tierra a la Luna nace en 1865 y Viaje a la Luna, que es el nombre de la película, nace en 1902. Entonces, crean la realidad, crean un mundo posible en donde viajar a la Luna es posible. Repito, o sea, valga la redundancia. Crean una historia crean por parte de Julio Verne. Crea la historia, y por parte del director de esta película, en 1902, recrea la historia en la que viajar a la Luna es posible. Pero para ese momento viajar a la Luna no era posible, porque el primer viaje a la Luna, chicos y chicas, ocurre el 20 de julio de 1969. Entonces, la literatura y el cine ya nos han anticipado el viaje a la Luna. Entonces, de eso se trata un poco la ciencia ficción, digamos, de argumentar mediante avances tecnológicos posibles realidades. Entonces, para 1865 y para 1902, el viaje a la Luna era una idea, ¿ya? Era una idea imaginaria, pero en 1969 esa idea se vuelve realidad.
Entonces miren los años que tiene que pasar para que después de que con la literatura el hombre primero llegó a la luna, gracias a la literatura, a la imaginación, después gracias al cine, que es la representación y es la adaptación de esas obras, y después, años después, llega a la luna verdaderamente, o bueno, hay versiones que dicen que es falso, pero tomémoslo como algo real, llega en 1969 a la luna. Que tenemos aquí en pantalla es Julio Verne, ¿listo? Que es el escritor de La Tierra a la Luna y también es un escritor muy destacado de la ciencia ficción. ¿Qué va a pasar con la ciencia ficción? Como les digo, se va a nutrir de varios temas. Entonces, ya un poco, digamos como que a comienzos del siglo XX y su progreso, el tema, digamos, también va a involucrar un poco a lo que está pasando en la sociedad. Y allí es cuando nace como una temática que tiene que ver con los gobiernos totalitarios. ¿Por qué? Porque escritores de ese tiempo estaban viviendo una época en la que gobiernos que parecían prometedores terminan por ser totalitarios y por asumir mucho la vigilancia de la sociedad. Entonces hay obras que se centran especialmente en cómo somos vigilados por el Estado. Entonces también habla de esa invasión a la privacidad. Y en ese sentido, digamos que es un poco de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque habla de que nos vigilan todo el tiempo, de que hay cámaras que nos están vigilando. O sea, esa es una temática de una de las novelas más famosas de ciencia ficción, que se llama 1984. La novela se llama 1984, pero es escrita en 1949 por George Orwell. ¿Listo? Entonces ese es quien tenemos en pantalla, que es, digamos, el que escribe esas historias de ciencia ficción, o que nos regala una novela en la que la temática de la ciencia ficción es el hecho de que nos observen. Entonces él crea, digamos, 1984, que es un dominio de los medios en la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos siendo constantemente vigilados. Entonces, imaginar una sociedad en la que estemos constantemente vigilados también es hablar un poco de cómo la tecnología influye en la sociedad, y por eso hablamos de ciencia ficción. ¿Listo? Van a existir después otras temáticas. Resulta, y volvemos a este hecho. En 1969 llega el hombre a la luna. Como les dije, ya la literatura ha anticipado la llegada a la luna gracias a la imaginación, pero cuando ocurre de verdad, es decir, el 20 de julio, o en el año más bien de 1969, cuando esto ocurre, esto pues es un avance tecnológico sorprendente y maravilloso, porque es la visita del hombre a la luna. O sea, piensen en eso. Si hoy sigue siendo grandioso, pues para ese momento en el que fue la primera vez era aún más grandioso. Entonces eso influye en la sociedad de ese momento, es decir, eso influye en las personas de ese momento. Es como nosotros ahora. O sea, nosotros ahora con esta cuestión del coronavirus estamos viviendo, digamos, un virus que nos hace quedar en nuestras casas. Eso va a cambiarnos como sociedad y como personas, diferente a otras personas de otras generaciones en las que esto no haya sucedido, ¿verdad? O sea, esto nos va a marcar como sociedad. Pues bien, en 1969 este hecho marcó a la sociedad. De allí que fueran tan predominante y que adquirieran nuevamente relevancia e importancia temáticas como los viajes en el tiempo o los viajes interplanetarios. ¿Por qué? Porque ya lo veíamos como una posibilidad. O sea, el hombre ya veía la posibilidad de viajar a otros planetas gracias al viaje a la luna. O sea, ese hecho histórico influye en la sociedad y permite que abra y expanda la mente, y que, digamos, vuelque también su imaginación a esos viajes interplanetarios, a esos viajes en el universo y a esos viajes en el tiempo. Entonces, sobre viajes en el tiempo vamos a encontrar que hay autores muy reconocidos, que son Isaac Asimov, Ursula Le Guin y Ray Bradbury. Digamos que estos son como los autores más, o autores muy destacados dentro de la ciencia ficción, aunque desde luego existen muchos más. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea para esta semana? Quiero que realicen un resumen de este video, y que también averigüen la biografía de estos autores. Cuando averigüen la biografía de estos autores, por favor, ubíquenlas en una línea del tiempo. ¿Qué autor fue primero? ¿Qué autor fue después? ¿Y cuál va siendo el último de los que se mencionan en este video que tienen que ver con ciencia ficción? Entonces, eso por lo pronto. También les dejo unas preguntas en la guía, y quiero agradecer, digamos, parte de la información que adquirí acá a la profesora argentina
Flavia Pitela. Me vi un video muy bueno de ella, pues que me referenció a algunas obras, pero lo modifiqué al trabajo que quiero hacer con ustedes y algunos conocimientos propios. Entonces van a ver mi video, también van a ver el de ella y vamos a tener una más ampliación sobre este tema en el video que yo realicé para la otra semana. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Ahí les dejo en la guía la tarea.